Esta investigación que tuvo como resultado este libro me tomó 3 años y fue un tema que fue en evolución, porque todo empezó con una investigación sobre el gobierno corporativo de la empresa familiar, pero cuando lo fui enfocando a un público objetivo y en sí a lo principal de la investigación, me di cuenta que lo importante era la problemática que enfrentaba la MIPE familiar. Es allí como lo sectoricé. Y con el paso del tiempo, la investigación empezó con doctrina, jurisprudencia, legislación comparada, porque a nivel de Perú no se ha desarrollado ese tema. Quizás eso fue justamente lo que tomó más tiempo, que fue precisamente buscar esta temática que en Perú no hay, y luego pasó a un trabajo de campo. Y esto, digamos, producto de revisiones y la evolución de la casuística en el tiempo, podría decirse que tomó 3 años. En cuanto a cómo encontré la realidad de las MIPES, bueno, justamente el trabajo de campo me permitió encontrar una serie de problemas a nivel de las MIPES. Y era una problemática extendida, en verdad. Justamente producto de las encuestas y de las entrevistas a los empresarios familiares, detecté que prácticamente todos ellos encontraban la misma problemática, que se basaba en problemas que partían por su inadecuada transmisión generacional y que se desprendían tres problemas secundarios, que eran justamente que no contaban con un plan sucesorio, tenían una problemática laboral interna y un tema muy radical era que no existía una adecuada organización. Y ellos tenían mucho emprendimiento, muchas ganas de salir adelante, pero como los veía, eran empresas que iban a lamentablemente expirar en unos pocos años. La verdad es que esto era un reto. Era un reto que me había propuesto y me pareció muy interesante porque encontré que en Perú no existía ninguna obra a nivel jurídico que trate el tema de las empresas familiares. Existía un par de obras a nivel de gerencia, de administración, que habían tocado tangencialmente el tema de las empresas familiares, pero no a nivel jurídico. En la doctrina comparada sí, España y Argentina ha desarrollado ese tema de empresas familiares. Inclusive España es el único país a nivel mundial que cuenta con una ley de protocolo familiar. Esto me pareció muy interesante. ¿Y por qué no traer el tema a Perú? Y mucho más considerando que en Perú el empresariado mayoritario, el 99% son MIPES. Y el corazón de las MIPES son empresas familiares. Entonces, ¿por qué no hacer una obra para este público que era el mayor público del empresariado actual? Y justamente esa fue la motivación. Básicamente, para empezar, era detectar cuál era una empresa familiar y cuál no. Porque hoy en día existe un error y se piensa que toda empresa en la cual trabaja familia es una empresa familiar y esto no es así. Entonces, primero fue determinar a las empresas que iban a ser analizadas. Y hoy en día una empresa familiar es aquella en la cual la propiedad en modo mayoritario está controlada por la familia. Y si estamos hablando de control, estamos hablando mínimo de 2 personas, porque si no, no existiría un control. Entonces, primero había que determinar cuáles eran empresas familiares y cuáles no. En segundo lugar, buscar este acercamiento a las empresas familiares y buscar que ellas confíen en poder contar justamente esta problemática. Afortunadamente, conseguí que 108 empresarios familiares de Gamarra puedan compartirme sus experiencias, sus problemas, y se encontraron muy interesados cuando se realizó ese trabajo de campo, porque les propuse que justamente estaba realizando ese trabajo de campo para buscar alternativas de solución a la problemática que ellos enfrentaban. Es más, ellos no saben de este producto, sería muy interesante llevárselos ahora y saber cuáles fueron el resultado de ese trabajo de campo. Digamos que la problemática en líneas generales es bastante parecida. Pero ¿qué pasa? Con una empresa pequeña, hoy en día, o sea, lo que tenemos es que a nivel mundial y ya de Perú, siempre se habían enfocado en las empresas grandes, en las empresas familiares grandes, los grandes grupos familiares, que tenemos, no sé, el grupo Romé, el grupo Buenaventura, el grupo Vice, etcétera.
Es más, la consultoría se enfocaba en los grandes grupos familiares y se había desatendido totalmente a las micro y pequeñas empresas familiares, que al final constituyen la mayoría del empresariado familiar actual. Entonces ellos no cuentan con esta asesoría. Y al no contar con la asesoría, terminaban teniendo muchos más problemas. O sea, los grupos familiares si contaban, podían pagar una asesoría, los otros no. Y hoy en día se está dando quizás ya una mayor concientización. Y de a pocos estas micro y pequeñas empresas familiares están tomando conocimiento de palabras que a ellos eran totalmente inexistentes, como de repente la palabra protocolo familiar o la palabra consejo de familia. Eran cosas que para ellos nunca antes, o de repente la profesionalización, eran términos que para ellos nunca iban a estar dentro de su agenda, pero hoy sí. Entonces las micro y pequeñas empresas no contaban con consultoría y en segundo lugar presentan quizás mayor informalidad que las grandes empresas familiares. La verdad es que hoy en día, si uno quiere hacer negocio, lo que primero piensa es hacerlo con su familia. Y esto sucede mucho en países subdesarrollados como los nuestros, porque en verdad si uno se pone a comparar la realidad peruana latinoamericana con otra realidad, por ejemplo Estados Unidos, ellos hacen negocio con amigos, hacen negocio con inversionistas, porque ahí no existe el apego familiar. En cambio, en países como Perú sí, es una realidad totalmente distinta. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta realidad como se da justamente la realidad social para enfocarlo en la economía? Y es así como se está dando. Es así como se dio el impulso de la empresa familiar del año 1990 hacia adelante, cuando se dio el cambio de la economía actual, la economía social de mercado, una economía diferente. Los pequeños empresarios familiares, la gente decide hacer negocio de esta manera. Entonces, justamente así es como lo ven las personas y se puede aprovechar mucho este emprendimiento de las personas, estas ganas, para poder salir adelante. Definitivamente, porque estamos ante un tipo de empresa que si bien es como cualquier otra empresa, tiene el valor agregado de la familia. Y esta familia, si tiene una adecuada regulación, le va a dar un mayor valor agregado. ¿Por qué? Porque tiene valores familiares, tiene una cohesión distinta que no tiene una empresa no familiar. Entonces, justamente, ¿por qué no aprovechar este valor agregado de la familia, esta unión, esta incorporación, justamente para poder salir adelante? Y justamente vinculado a lo anterior, en una economía como la nuestra, una economía quizás subdesarrollada, donde el emprendimiento se puede dar mucho a nivel familiar. Y justamente es así como se recomienda. ¿Y qué es lo más recomendable? No solo hacer un emprendimiento familiar, sino que este emprendimiento familiar sea a largo plazo. Dejar esta empresa bien constituida, no solamente ahora, sino dejarla a mis hijos, dejarla a mis nietos. Así es como se ven las familias hoy en día. ¿Y cómo conseguir eso? Con una adecuada regulación y un planeamiento como lo propone este libro. Esta obra tiene un público bastante versátil. Para empezar, a los empresarios familiares. Y cuando hablamos de empresarios familiares estamos hablando de un conjunto bastante amplio, porque son desde las personas que ocupan cargos dentro de la empresa, como los accionistas, directores, gerentes, trabajadores familiares dentro de la empresa familiar, cualquier persona de la familia que pueda estar vinculada a la empresa familiar potencial que vaya a ingresar, también a los consultores de empresas familiares. ¿Por qué? Porque este libro propone de manera innovadora un modelo de protocolo familiar. Y hoy en día muchas veces me han preguntado alumnos, consultores, ¿dónde consigo un modelo de protocolo familiar? He buscado en internet y no encuentro. Me dicen las familias, es que nunca vas a encontrar, porque no existe hoy en día un modelo de protocolo familiar. El protocolo familiar, como dijo una vez un jurista español, es un traje a la medida de cada empresa. Se arma a razón de las características de cada empresa. Pero podemos tener un modelo tipo, que es el que presenta este libro, y este modelo ya lo comenzamos a reajustar dependiendo de las características de cada empresa. Justamente este libro propone eso, un modelo de protocolo familiar. Adicionalmente, propone una serie de alternativas para poder planificar la sucesión de la empresa familiar a nivel de propiedad y a nivel de gestión. Luego propone cómo se podría hacer un planeamiento laboral adecuado de la empresa familiar
así como una estructuración de la organización, esbozando de manera innovadora cómo incorporar una asamblea, un consejo y una oficina familiar. Es por eso que este libro es muy atractivo para el consultor que va a prestar consultoría, así como para el empresario que va a recibir la misma. Es una editorial de alcance internacional, por eso justamente fue bastante interesante este acercamiento a la editorial, porque para empezar se interesaron en un tema innovador que hoy en día lo están tomando interés muchas personas, y lo tuvo interés en primer lugar Thomson Reuters, en segundo lugar por la calidad de la obra, la eficiencia del trabajo, en tercer lugar por lo que comentaba, el alcance y la llegada que tiene. Antes era a nivel nacional justamente por la fusión que se dio entre Caballero Bustamante y Thomson Reuters, ahora a nivel internacional, y eso es justamente lo que busca esta obra, no quedarse aquí, sino trascender, ir al extranjero. Esta obra hoy en día ya se encuentra, por ejemplo, entre el catálogo del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, porque justamente el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que tiene una data de las obras de empresa familiar a nivel mundial, lo ha considerado importante y ya lo considera en su catálogo como una obra del instituto. Y si uno va a la biblioteca del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, lo va a encontrar allí. Es justamente lo que busca esta obra.